después de tanto escrito, ¿no? Me sirve escribir para reflexionar después, ¿no? Y sí, y el creador no como creador, como gente, como personaje imaginativo, ¿no? Sino como gran observador, ¿no? O sea, Sociólogo. como estar observando lo que nadie ve, ¿no? Como una observación atenta, ¿no? Hay una realidad así como concreta, pero yo me encargo de ocultarla, ¿no? Y hacerla pasar como algo mucho más abstracto, mucho más universal. Todo está ocurriendo en Latinoamérica, todo está ocurriendo en los Andes, todo está ocurriendo en Sudamérica, etcétera, pero eh, oculto, ¿no? Entonces, para un lector, pues sí, existe esa universalidad, esa aparente abstracción. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Es un privilegio para mí, y no hay lugar común, volver a entrevistar a Mario Bellatín, uno de mis escritores mexicanos favoritos. Te agradezco muchísimo, Mario. Pues no que me dejes entrevistarte, sino volverte a entrevistar, que es un fenómeno distinto. Muchas gracias, qué gusto estar aquí de nuevo contigo. Bueno, me ha tocado conversar en distintos momentos de tu carrera, de tu biografía. Estaba haciendo cálculos y creo que la última charla que tuvimos fue hace 10 años. Y ahora voy a someterte a un extraño experimento, que es revisarte a ti mismo. Qué nervios. Por eso tenemos aquí el sillón negro. No es un ejercicio psicoanalítico, es periodístico, pero se parece. Digo, Me haría falta una cosa así. Sí. hace 10 años te habría dicho, estás a la vanguardia de temas que hoy pues ya no están a la vanguardia, está en el corazón de lo que discutimos. Pusiste en su momento con tu literatura el tema del cuerpo, el tema de la identidad, el tema de los márgenes, el tema de la enfermedad. Ahí estaban en tu literatura y hoy casi todo esto es un asunto cotidiano. ¿Cómo te revisas a ti mismo y dices, fui un vanguardista? ¿O cómo vives con el vanguardista que fuiste cuando arrancaste en tu carrera literaria? Es que eso me ocurriría si yo pensara, ¿no? Racionalmente, concretamente, sobre lo que voy a decir, ¿no? A escribir. Entonces yo me quedo siempre en el proceso de la escritura en sí misma, ¿no? Y de pronto van apareciendo estos universos que, como bien dices, pero yo también, así como tú, como lector, descubres que algo que estuvo en el margen, que estuvo desfasado en el tiempo, aparece se convierte en algo actual, también a mí me sorprende igual, ¿no? O Pero sea, porque yo soy coincidirás que como un tenías una lector. sensibilidad sobre los temas que venían. Sí, pues porque yo siento que esa es la misión del escritor, ¿no? Ser como una antena, ¿no? Ser como alguien que va recogiendo imaginarios colectivos que no están a la vista, ¿no? Observar lo que nadie observa, detenerse en el, en esos como vaticinios que pasan inadvertidos, ¿no? Y de pronto, pues llega el momento en que se hacen evidentes, ¿no? A ver, déjame ser explícito lo que estás diciendo. O sea, más que sensibilidad o capacidad profética que tiene que ver con el futuro, tú dirías, no, esos signos del futuro ya están en el Sí. presente. La cuestión es saberlos mirar. La identidad sexual como discusión, o la marginación de la sexualidad como tema, o el asunto de la salud, ¿no? El efecto de las pandemias que luego hemos vivido, en fin. Tú decías, ya estaban ahí, a mí solo me tocó ponerlos en un primer texto. Sí, estuve como reflexionando un poco, ¿no? Digo, después de tanto escrito, ¿no? Me sirve escribir para reflexionar después, ¿no? Y sí, y el creador no como creador, como gente, como personaje imaginativo, ¿no? Sino como gran observador, ¿no? O sea, Sociólogo.
como estar observando lo que nadie ve, ¿no? Como una observación atenta, ¿no? Y sí, y luego si uno va desilvanando, ¿no? Poco a poco se va dando cuenta dónde estaba, ¿no? Lo oculto para el resto, ¿no? Porque de alguna forma pues estamos acostumbrados, ¿no? Digo, todos, ¿no? Como a ser guiados, ¿no? Hacia ver ciertas cosas, a tener cierta lectura de la cotidianeidad de una misma forma, ¿no? En Ahora, cambio, si tú te escapas, sí. son textos tuyos que lejos están de ser coyunturales. Es decir, que tú los plasmas y como los buenos cuadros, como las buenas sinfonías, las siguientes generaciones, quienes vienen después de ti, los interpretan y reinterpretan poniéndole su propio contenido a esos textos. Vamos a hablar de Salón de Belleza, por ejemplo, que es lo que la pieza que te dio a conocer y que, pasado el tiempo, sigue siendo reinterpretada, incluso más allá de la literatura, ¿no? En otros formatos, como el cómic, como el cine. ¿Cómo es esa evolución, digamos, de tu obra al paso de las décadas? Sí. Hay una realidad así como concreta, pero yo me encargo de ocultarla, ¿no? Y hacerla pasar como algo mucho más abstracto, mucho más universal, ¿no? A fin de mes se van a presentar unas cajas, por ejemplo, de la Escuela del Dolor Humano de Sichuan, que es otro de mis libros, ¿no? Que parte de la idea de que si no se puede contra el dolor, ¿no? Que es algo que ha acompañado al hombre por generaciones en distintas culturas, ¿no? Entonces yo pongo esto como si fuera en China, que buscan, que hay una especie de teatrillo étnico que busca sacar partido a ese dolor, ¿no? Y entonces, claro, lo pongo en China, hablo de Sichuan como un homenaje a Bertolt Brecht, que me parece una persona muy interesante, digo, para mí es fundamental, para mi trabajo, no sé. Pero no, todo está ocurriendo en Latinoamérica, todo está ocurriendo en los Andes, todo está ocurriendo en Sudamérica, etcétera, pero eh, oculto, ¿no? Entonces, para un lector, pues sí, existe esa universalidad, esa aparente abstracción, ¿no? Por ejemplo, en Salón de Belleza, pues nunca hablé de ninguna enfermedad, ni un síndrome en particular, sino para mí era la peste y la relación entre belleza y muerte. ¿No? ¿Y qué hace posible eso que tú me estás diciendo, ¿no? Porque en esta rentrée de Francia acaba de aparecer un salón de belleza en bande dessinée, en una novela gráfica, ¿no? Donde hay pues un público muy grande y es un éxito rotundo, ¿no? No mío, sino del ilustrador. ¿No? La historia es tuya. Y ahora están preguntando, ¿no? ¿Dónde está ese escritor? No, claro, porque la edición en francés apareció pues en los años 2000, etcétera. No, pero claro, el público del bande dessinée de la novela gráfica pues es masivo, ¿no? Y entonces ahora están buscando, yo voy a salir de nuevo. O sea, gracias a la Es una novela historia que gráfica tiene que ver con los aparece el 90, libro. que podía conectar con la epidemia del SIDA, en fin, que tú tienes mucho cuidado de Que yo no, no quería, no ¿no? querías hacerlo, vuelve a tomar fuerza y ahora conecta con el COVID. Conectó con el COVID, conecta, la edición en inglés sobre todo conectó con el COVID, ahora que apareció en los años 2000, 2020, 2021, apareció una edición en Estados Unidos, una nueva traducción, ¿no? Pero ahora conecta con el SIDA, cosa que yo Mm. me cuidé mucho de no conectarlo, porque yo no creo en esas escrituras de bandera, ¿no? Escrituras que, que, De propaganda que son política. pretexto para decir algo en concreto, ¿no? Pero ahora, 30 años después, que ese libro sea tomado así como una suerte de homenaje a las víctimas del SIDA, ¿no? Que es un poco como está planteado el Man de Cine, me parece fantástico. Yo no lo hubiera hecho, lo hace el ilustrador. El texto ha sido tu materia de trabajo, ¿no? Si el alfarero tiene relación con el barro, y pues Mario Belatín yo inmediatamente lo ligo con el libro, con la textualidad, con las páginas, pero en realidad tú has tomado la decisión también de, ¿no?, sin abandonar tu origen, de moverte en otras expresiones del arte. ¿Te gusta que estas ideas se expresen en museos, en imágenes? El cine está ahora muy presente en tu vida. Es como si te hubiera quedado chico el libro o como si el libro pudiera
crecerse cuando se encuentra con otros formatos. ¿Cómo ha ocurrido esto en Mario de Latín? Yo creo que es como una reivindicación a que la escritura forma parte de las artes, ¿no? Yo creo que poco a poco ha ido tomando, se ha ido separando la literatura de las demás artes, ¿no? Y se ha tomado muchas veces como una especie de sociología ilustrada, antropología ilustrada, etcétera. Y entonces es como tratar de no establecer límites dentro de todas las artes, ¿no? Y eso lo llevé a la práctica en la Escuela Dinámica de Escritores que creé, ¿no? Que había una sola prohibición, que era la de escribir. Y era pues un grupo de 2 años, durante 2 años, 30 aspirantes a la escritura, tenían 90 maestros que eran artistas de diferentes disciplinas para crear desde otra disciplina del arte, ¿no? Para poder entender la propia escritura, ¿no? Y no caer, que para mí lo más terrible que puede sucederle a cualquier arte o a cualquier práctica humana, en la repetición, ¿no? En que se empiece a creer, así se debe escribir, así se deben hacer las cosas, así. Cuando realmente, pues para mí las grandes obras son actos de rebeldía, justamente el milagro laico, como lo llamo, ¿no? De pronto está todo hecho para que ocurra de tal manera y de pronto nos sorprende un libro, ¿no? Este es un postulado tuyo desde hace tiempo. Quien escribe debería estar hablando con el artista plástico, con quien hace danza, con quien hace música, más que con su gremio y sus colegas inmediatos. Exacto, sí, por supuesto. Y yo no sé, pues poco a poco cada vez se ha ido especializando y es algo patético. A veces el que hace danza no va al cine, el que escribe poesía no lee narrativa. Es como muy extraño, ¿no? Mario, cerramos preguntándote lo obvio, ¿qué sigue? Estoy haciendo Matanzas, se llama La Matanza, y es un libro infinito que ya empezó a aparecer en diferentes editoriales independientes que llevan el mismo título y y los contenidos son distintos, ¿no? Solamente se sabe de uno o de otro por los subtítulos. Y es como una idea platónica, no sé, mística, ¿no? Que es recordar mal los textos que ya publiqué y volverlos a llevar a la práctica en esa escritura y van formando nuevos sentidos, ¿no? Del lenguaje. Entonces es un libro que se va autogenerando con el material de los libros que ya publicados, ¿no? Retorcidos, recordados mal, etcétera, en un ejercicio constante de escritura, que hace que vuelva a mi origen, porque pues a mí de cuando era niño, cuando descubrí una máquina de escribir a los 8 años, y de lo cual ya no paré más, es la acción de escribir, ¿no? Más que tener algo que decir, ¿no? Y lo que se tiene que decir, de alguna manera aparece, ¿no? Y entonces yo tengo que leerlo y hacer algo con ello, ¿no? Habrá como lector que descubrir Matanzas. Mario, muchísimas gracias. Muy feliz de Muchas tenerte gracias, aquí. Ricardo. Y que no vuelvan a pasar otros 10 años antes de la siguiente entrevista. Por favor, no. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. Aquí no hay lugar común. ADN 40.